Bienvenidos a esta clase. Hoy lo que vamos a ver es la estructura general del tarot, pero acotada a los 22 arcanos mayores. Entonces vamos a ver cómo están organizados entre sí desde la mirada en que le doy a este curso. El grupo de los 22 arcanos mayores lo vamos a dividir en 4 grupos. Un grupo que va de la carta del 1 hasta el 7, o sea, desde el mago hasta el carro. Otro grupo que va desde la carta la fuerza hasta la templanza, o sea, desde la 8 hasta la 14. Y otro grupo que va desde el diablo hasta el mundo, o sea, desde la 15 hasta la 21. Y un cuarto grupo, que es un grupo individual, en donde está la carta del loco, numerada con el 0, o básicamente no numerada. Pero en ese sentido es muy importante que podamos comprender que las cartas tienen un número y que ese número hace alusión a una cualidad, no a un orden, no es una mera cantidad. Con esto quiero decir, por ejemplo, que esto se da mucho más en los arcanos menores. Cuando aparecen cartas que son numeradas, por ejemplo, con el número 3, es incorrecto decir que, bajo la pregunta de cuántos días me voy a demorar para conseguir tal cosa, uno diga, son 3 días o 3 meses, algo así. No hace relación a eso el número de las cartas. Lo mismo pasa con los arcanos mayores. Los números se refieren a cualidades. Bueno, y eso es algo que vamos a ir abordando paulatinamente. Por ahora, quiero que veamos la organización de estas primeras 22 cartas. Bueno, todo parte con la carta del loco. El loco, que es el 0, lo podemos representar como un círculo, este 0, ¿cierto? Como algo que no tiene comienzo ni fin. Entonces no es una carta que hable de inicios. Ahí ya vamos como entrando un poco en esta temática. Pero no quiero profundizar en las cartas ahora. Quiero solamente hablar de esta estructura. ¿Bien? Entonces este loco es algo que no está en el plano físico, no está encarnado, por lo tanto habla del mundo espiritual, algo que está absolutamente conectado con el mundo espiritual. Luego vienen estas cartas que yo mencioné antes, que son las que van desde el mago, la primera carta, hasta el carro, la séptima carta. Estas 7 las podemos enmarcar en la experiencia que tiene que ver con lo corporal, que básicamente es el proceso de encarnación del humano, desde donde vamos descendiendo desde el mundo espiritual antes de nacer, que es algo que está comprendido en el tarot, la vida prenatal, hasta que encarnamos completamente. Bueno, ¿qué es esto de la encarnación? En modo sencillo, es el encuentro del cuerpo que viene desde la tierra, formado con elementos que son terrenales, al encuentro del alma, que está constituido de elementos espirituales y que es inmortal. El cuerpo es perecedero, es mortal. ¿Bien? Entonces, estas cartas van hablando de esta evolución, desde el mago, que es el inicio, que es la entrada al mundo, que tiene que ver un poco con el comenzar cosas, marca el inicio. Y en ese sentido el mago tiene todas estas cualidades de el gran iniciador. Luego, en la sacerdotisa, entramos en un proceso interior de transición que representa, a modo general, el paso entre una idea y el resultado de esta idea, que está materializado en la carta de la emperatriz, que es la siguiente, la número 3. En ese sentido, la sacerdotisa es este eslabón o transición entre el mundo espiritual, de este descenso del espíritu hacia la materia, hasta llegar al mundo físico, que eso se da en la tercera carta, la carta de la emperatriz. La carta de la emperatriz representa el nacimiento de cualquier cosa y también es uno de los tantos arquetipos femeninos en el tarot. Entonces la emperatriz también es la madre, es la que acoge a este ser que ha nacido. En ese sentido quizás ya están comprendiendo que esta carta del loco, que es la primera, va en un camino de encarnación, de entrar en la carne, de entrar en el cuerpo físico, que es lo que tenemos todos los adultos, hasta llegar a este encuentro que se da en otra carta que ya vamos a llegar hasta ella.
Entonces es el camino del alma hacia el mundo físico, hacia las experiencias vitales. Entonces, en la emperatriz nace este ser humano. En el emperador, este niño empieza poco a poco a reconocer su individualidad. Es ahí cuando se nombra a sí mismo como un yo separado de su madre y empieza a desplazarse y a conocer un poco más el mundo, pero un mundo que todavía está restringido, ¿sí? Restringido por los padres, por sus cuidadores, todavía no ha salido al mundo exterior. Puede salir, por supuesto, a la plaza, a jugar con los amigos, al jardín infantil, pero dentro de un marco muy protegido. Todavía no un sistema escolarizado. Luego, en la carta del sumo sacerdote, la quinta carta, ya entra al mundo. Es una carta que representa la sociedad, por lo tanto, ahí ya entramos a un sistema más escolarizado, en donde las normas, las reglas, ya empiezan a llegar desde afuera. Y todo el aprendizaje empieza a llegar desde afuera. Y ahí es donde este sumo sacerdote también podría tener la figura de un profesor. Luego, la sexta carta, la carta de los enamorados, es una carta que habla del encuentro con los demás, de hacer sociedad, de hacer amistad, de enamorarse también, especialmente por primera vez. Cosa que también se relaciona al mundo de la adolescencia. Entonces vamos en este tránsito del alma hacia la vida, en donde llegamos a la carta de los enamorados cumpliendo esta etapa, la adolescencia, alrededor de los 14, 15, 16 años, hasta que llegamos a la carta del carro, en donde conquistamos nuestra madurez. Y es en el carro, la séptima carta, desde el mago hasta ella, en donde realmente encarnamos, en donde el alma, que viene del mundo espiritual, se encuentra con el cuerpo físico. Y ahí concluimos esta primera parte, denominada el cuerpo. Bueno, continuando con la segunda parte, que va desde la carta de la fuerza hasta la templanza, tenemos esta etapa, que ya es cuando nosotros estamos encarnados en la Tierra, cuando nuestra alma ha encontrado completamente el cuerpo. Y aquí quiero decir algo, que ¿por qué esta etapa se da alrededor, después de la adolescencia, alrededor de los 20, 21 años? Esto se da porque el cuerpo recién a esa edad está maduro, entonces puede acoger al alma y en eso el alma puede empezar a desplegar sus cualidades, ¿sí? Tiene que ver con eso. Bueno, y la segunda fila tiene que ver con el desarrollo del alma. Si bien en la primera fase, las primeras 7 cartas, el desarrollo se da un poco desde afuera hacia adentro, donde tomamos del mundo y vamos comprendiendo el mundo a través de nuestra percepción física, de nuestros órganos sensoriales. En la segunda parte, que marca una edad que va desde alrededor de los 21 años hasta los 42 aproximadamente, que es la etapa de la edad adulta, de la madurez también, vamos intercambiando con el mundo, porque por supuesto que nunca terminamos de aprender y tomar elementos del mundo para nuestro crecimiento, pero también empezamos a aportar algo. No estamos en edad, a los 21 años todavía, para ser maestros, ¿sí? Pero por lo menos ya podemos empezar a expresarnos desde nuestra individualidad de forma genuina. Bueno, la carta de la fuerza representa esta salida de esta entrada básicamente al mundo de los adultos, saliendo de la adolescencia completamente, y encontrarnos con la experiencia corporal, asumir que tenemos un cuerpo, pero que también tenemos una parte más elevada que nuestra voluntad. Y con eso podemos empezar a caminar en un sendero que es voluntario, que es cada vez un poco menos obligado que lo que ocurre en la primera fase, que se da meramente por un desarrollo físico. Ahí no hay que hacer mucho. Pero en la segunda etapa ya nuestras decisiones empiezan a cobrar mucho más fuerza, llegando a la carta del ermitaño. Pero una vez reconocida nuestra naturaleza instintiva animal versus esta naturaleza consciente que domina esta parte más instintiva, o por lo menos reconocemos que existe eso, no necesariamente tenemos que dominar nuestros instintos, ¿eh? Sí experimentarlos con conciencia, llegamos al ermitaño, que el ermitaño nos dice, ok, comprendiendo esto anterior, puedo profundizar en mí mismo, tengo aprendizajes, y esos aprendizajes los voy construyendo yo mismo en mi andar.
¿sí? Puede ser a través de estudios formales también, pero voy sacando conclusiones de eso y voy tomando una opinión propia, un parecer personal y ahí vamos haciendo nuestro camino. Con eso se nos presenta una gran ley universal, que es esta ley que habla de que todo cambia, la ley de la impermanencia, que todo está en constante cambio. Eso lo encontramos en el arcano 10, la rueda de la fortuna. Es muy importante asumir eso, que hay cosas que uno no puede manejar. Hay otras que sí. Sobre esas uno debe estar mucho más atento, de aplicar la voluntad. Y ahí es donde hay que ocuparse realmente. Luego llegamos a la 11ª carta, la carta del centro dentro de este mapa, la carta de la justicia. Y ahí es donde nuestra conciencia racional, nuestra alma racional, está capacitada para tomar decisiones. Y aquí me refiero a decisiones que están arraigadas en lo material, ¿sí? Decisiones desde el punto de vista lógico, porque aquí en la carta que está al centro llegamos a un punto de nuestra encarnación que podríamos decir que es un punto medio, ¿sí? Donde es muy importante que para que podamos vivir en el mundo físico tengamos conciencia de que estamos en un mundo material. Tenemos que utilizar herramientas racionales para poder vivir en él, ¿sí? Las herramientas de la infancia ya no nos sirven acá. Tenemos que tener un orden, una lógica para poder desenvolvernos en la vida adulta. No todo es eso, por supuesto, hay de todo, pero en este momento se nos presenta esa experiencia. Luego, la carta del colgado, la carta número 12, nos dice, bien, si queremos ascender en este camino e ir acercándonos cada vez más a un desarrollo más profundo de nuestra alma, en vías de ir entrando en un camino más espiritual, es importante esforzarnos, hacer un esfuerzo correcto. Y en ese sentido, la carta del colgado nos muestra eso. La idea del sacrificio, de esforzarnos conscientemente para lograr nuestras metas. Algo que se ve reflejado en la siguiente carta, que es la carta de la muerte, la carta número 13, el arcano 13. La muerte es una carta que nos dice que bajo la comprensión de que en la carta de la rueda de la fortuna todo está en constante cambio, nuestra naturaleza interna, externa, etc., también hay algo que nosotros podemos dominar, que son aquellos cambios que nacen por voluntad propia. O sea, uno puede cambiar cosas, no somos presos del destino. Es donde la carta de la muerte dice, bien, podemos transformar, voy a transformar, y muchas veces de forma radical también. Después de eso obtenemos una especie de recompensa, que es lograr la armonía interior, esto de hacernos cargo de nuestras decisiones, y aquí en la carta de la templanza, el número 14, obtenemos esto, que es la carta de la armonía de lo externo con lo interno, de entrar en una buena relación con el ambiente, de saber vincularnos y de ir en un proceso muy sanador de nuestros procesos internos. Y esa es la segunda fila, una fila, que tiene la denominación de alma. Entonces la primera hace relación al cuerpo, la segunda al alma. Y esta tercera parte de esta comprensión global de los arcanos mayores va desde la carta del diablo hasta el mundo. Aquí es donde entramos en un terreno que tiene una energía mucho más espiritual. El diablo, como esta primera gran tarea de enfrentarnos al mundo espiritual, nos dice o nos hace el favor de mostrarnos cuáles son nuestros defectos, nuestras partes oscuras, nuestras pasiones, pero con el fin de que podamos observarlas para poder, desde la profundización en ellas, seguir adelante hacia nuestro camino espiritual. Liberarnos de los miedos y de las partes más oscuras de nosotros que nos impiden nuestro crecimiento es algo que es como el prerequisito para entrar en el mundo espiritual. Después de eso, la carta número 16, la carta de la torre, nos dice que es importante seguir en este camino de liberación, de ir sacando el lastre de todo lo que nos ata al mundo terrenal. Pero esto, si bien obviamente vivimos en el mundo terrenal, no nos podemos desprender de esto, sí hay una parte de nosotros que está en constante evolución, que es nuestra alma, ¿cierto? Y que aquí entra en el camino espiritual.
que es el camino para poder encontrar nuestra verdadera esencia. Y en eso, la carta de la Torre nos dice, hay que liberarse. Luego, para seguir profundizando, porque este es un camino de gran profundización, esta última fila de este camino espiritual, llegamos a la 17ª carta, la carta de la estrella, que en sus imágenes clásicas, esta desnudez, nos invita a despojarnos, a entrar en nuestro ser más genuino y profundizar en aquellas partes que quizás con ayuda de otros sí podemos entrar. Por ejemplo, un camino terapéutico, un camino meditativo, nos va a ayudar a profundizar en nuestra naturaleza más inconsciente. Después de eso, llegamos a otro punto aún más profundo, que es la carta número 18, la carta de la luna, en donde llegamos a este punto más oscurecido. Oscurecido en el sentido de que está mucho más distante de la fuente original, pero que está en la profundidad de nuestro inconsciente. La luna, como reflejo del sol, ¿cierto? Como par, digamos, como par de alguna manera antagónico, pero de todas maneras complementario, nos dice que hay que comprender profundamente, y aquí hago énfasis en esto, profundamente nuestro mundo emocional, el mundo de los sueños, de aquello que no es consciente en nosotros. Hay maneras de abordarlo, hay también, desde un camino, por ejemplo, meditativo, terapéutico, etc., para que podamos acceder a algo que es mucho más verdadero. Y ahí es donde entramos en la carta número 19, el Sol, que es la que le da el brillo a la luna en sus distintas fases, ¿cierto? Sabemos que la luna no tiene brillo propio, lo obtiene del Sol. Y en el Sol empieza a emerger, y aquí ya vamos en un camino que podríamos llamar de ascenso o de camino ya directo hacia la luz, porque en la luna marcaba un poco este camino, un poco el centro del túnel, la parte más oscura, pero hacia donde sea que avancemos vamos a ir saliendo de este túnel. Entonces el Sol representa esto, esta parte más inocente, más libre, más pura de nosotros mismos que quiere expresarse. Nuestra forma de manifestarnos en el mundo de manera mucho más clara y más fuerte también. Entonces, una vez que somos conscientes, o cada vez más conscientes, porque la conciencia plena es algo que cuesta mucho lograr, vamos descubriéndonos en nuestra naturaleza más pura, más sonriente también, hasta que llegamos a la siguiente etapa de este camino, la carta número 20, el juicio. Y en el juicio encontramos algo que es muy especial, porque marca la transición, al igual que la carta de la sacerdotisa al principio, pero en un sentido contrario, la transición desde el mundo terrenal físico hacia el mundo espiritual. Y es ahí donde nos vamos, podríamos decir, desencarnando, pasando a otro plano. Pero para eso no es condición morirse, ¿sí? Lo que indica esto es que hay un paso a una comprensión superior. Y ese es lo que se conoce como el camino de la iniciación, del despertar espiritual. Por eso la carta del juicio representa el despertar, la conciencia, asumir las cosas tal como son, no como uno quisiera que fueran. Eso está en otro lugar. Y luego de eso viene la carta que concluye este camino, que es la carta del mundo, la carta número 21, la última de esta serie, de los arcanos mayores, y que marca la conclusión, la gran meta, pero es una meta que nos coloca en el inicio de una siguiente. Podríamos comprender todo este camino como una espiral o como un círculo que no vuelve al principio, sino que parte hacia un nuevo comienzo. Y eso es lo que marca también la carta del mundo, porque nos conecta nuevamente con la carta del loco, que es este cero, o esta carta no manifestada, que no está condicionada a los elementos terrenales, sino que es el eslabón que nos conecta nuevamente con el mago. Entonces, sintetizando, tenemos las primeras 7 cartas que están mucho más conectadas con el cuerpo, que son estos grandes arquetipos universales, ¿cierto? El padre, la madre, el inicio, la adolescencia, etc., que son comunes para todos, porque además están muy ligadas al desarrollo de nuestra corporalidad física. Las siguientes 7 cartas, que van desde la fuerza hasta la templanza, es el camino del alma, y es donde nosotros intercambiamos con el mundo.
¿sí? Nos empezamos a hacer cargo de nuestras responsabilidades, asumimos los desafíos de transformar, ¿sí? Para ir en este camino hacia lo espiritual, hacia un desarrollo más profundo, hacia nuestra verdadera esencia. Y la tercera fila, que marca el espíritu, o el camino hacia el mundo espiritual, que está relacionado con tremendos desafíos de desarrollo interior, que aquí cada vez son más optativos. ¿Sí? Porque las primeras 7, se nos da por naturaleza propia, siempre y cuando tengamos un desarrollo físico normal, estándar, digamos, no vamos a tener problemas en esta encarnación. Pero una vez que queremos ser un poquito mejor o nos queremos distanciar un poco de este animal interior, porque, bueno, podríamos no decidirlo también y ser mucho más animales, mucho más instintivos, dejarnos llevar por eso. Claro, hay lugares donde está lleno de humanos animalizados, ¿sí? Ahí cada uno podría hacerse esa idea de dónde están, pero lo podemos ver representado en la agresividad, por ejemplo, en la euforia colectiva, por ejemplo, y así. Pero una vez que decidimos y asumimos nuestra naturaleza perfectible que hay en nosotros, podemos empezar a caminar en un sendero de autorrealización. Y eso es lo que se nos presenta en la última fila. Desde el diablo, este tremendo desafío de incorporar toda esta parte oscura que tenemos para iluminarla en este camino que pasa por el sol y llega hasta el mundo finalmente. A todas estas 3 filas, más la carta del loco, que anda por ahí entre medio, lo vamos a representar a estas 22 cartas de manera didáctica para poder comprenderlas mejor, como un mapa. Un mapa no es la realidad. Un mapa es la representación de nuestra realidad. Por ejemplo, cuando uno quiere ir, por ejemplo, a Valparaíso, desde Santiago, que es donde me encuentro, uno puede ver un mapa, ¿cierto? Entonces uno dice, por aquí están los paseos, por aquí está este cerro, por aquí uno llega a la playa, etc. Pero uno no se hace una imagen absolutamente verdadera de eso. Es solo una imaginación, una disposición especial para eso, pero no, viendo el mapa uno no va a experimentar esa realidad. Ahora, la idea de comprender este mapa, que muchas veces va a ser muy distinta la vivencia para cada uno de nosotros, nos va a permitir comprender de qué trata este camino, para poder tener una incorporación de estos 22 arquetipos, que todos los poseemos, y todos los poseemos a todos. Todos tenemos estos 22 arquetipos, que son una representación de distintos estados anímicos, estados físicos, estados espirituales. Entonces, teniendo esta comprensión de mapa, hacia donde nos vamos a ir adentrando, vamos a empezar a articular estos arcanos mayores uno a uno en las siguientes sesiones, cuando trabajemos sobre la primera carta, que vamos a empezar a ver que va a ser el loco, pues el mago, y así sucesivamente hasta llegar a la carta del mundo para tener una visión cabal de los 22 arcanos mayores.